Hola, bienvenido a un nuevo video de Canal Case Invest, tu canal de mercado inmobiliario y finanzas personales. No debe ser nada sorprendente de que más de algunas de las personas que tú conoces ya tienen una segunda o más casas de inversión de alquiler e incluso piensan jubilarse aumentando este patrimonio. Si estás pensando seguir ese camino o ves que tu actual casa de inversión no da la rentabilidad esperada, te invito a ver este video, en donde aprenderemos con un ejemplo real de cómo calcular el retorno de inversión, también conocido como ROI o Cap Rate. Y te pido que si no conoces este concepto, haz un break de 15 minutos a ver por completo este video, ya que te puede salir muy caro en el futuro, afectando la estabilidad financiera, personal o familiar. Antes de comenzar, los invito a traer en sus manos un bloc de notas y calculadora para que en conjunto podamos calcular con un ejemplo real el ROI o la rentabilidad para la casa de inversión que estás pensando. En este video separaremos los cálculos en dos partes, uno pagando en forma cash y otro con financiamiento. Vamos al detalle. Bueno, antes de comenzar el video, me hice el trabajo de buscar esta casa en particular, que está ubicada en la ciudad de Weston. La dirección es 3787 San Simeone Circle, ¿ya? Y vemos acá en el historial de que el 5 de abril del 2023, esta casa se compró por un monto de $520,000 y a un mes después se está rentando o se está arrendando por $3,600 el 1 de mayo del 2023. Claramente, esta casa fue comprada para invertir. Ahora que ya encontramos la casa, vamos a proceder a entender primero cómo se calcula la fórmula. El paso 1 que tenemos que realizar es, tenemos que buscar el ingreso neto operativo, el Net Operating Income. Básicamente tenemos que sacar el ingreso bruto total, tenemos que restar los gastos operativos de esta casa al momento de arrendarla y posteriormente lo que tenemos que hacer es calcularle el ROI que estamos buscando o el Cap Rate, ¿ya? Y básicamente es la división entre el ingreso neto operativo, ¿no? Dividido por el total de la inversión. Vamos a calcular el ingreso bruto total. Esta es la casa que habíamos encontrado, que básicamente estaba arrendándose por $3,600, ¿ya? Entonces vamos a ir a esta tabla en particular, en donde tenemos el Gross Monthly Income, que básicamente es el arriendo mensual bruto de $3,600. Vamos a ser cautelosos con esta inversión, así que vamos a considerar que se arriendan por 11 meses en vez de los 12 meses del año, ¿ya? Y nos da un monthly gross income de 3,300. Básicamente este número sale de 3,600 por el factor de ocupación, que son 11 dividido por 12 meses del año, que nos da $3,300. Tenemos el ingreso bruto total de 3,300. Vamos a los gastos operativos. Para calcular los gastos operativos, tenemos que considerar todo este listado de conceptos. Lo primero tenemos que considerar los property taxes, ¿ya? Que básicamente, ¿cómo calculamos los property taxes? Hice el trabajo de buscar el property tax de esta propiedad para el año 2023, que básicamente el total tax nos da 7,640. Entonces vamos a agarrar los 7,640, lo vamos a dividir por 12, que es la cantidad de meses del año, y nos da un flujo de $637 como property tax en forma mensualizada. Después tenemos los seguros, que es el insurance, 333, básicamente 4,000 dividido por 12, pensando que 4,000 debería ser más o menos el seguro de esta casa al año. Después tenemos que considerar los arreglos y mantenimiento, repair and maintenance, ¿ya? Hoy en día, como todavía no tenemos este número, se acostumbra a considerar 5% o hasta el 15% del gross monthly income que tenemos. Esta casa todavía es relativamente nueva, así que vamos a considerar que es 5%. Vamos a guardar reserva en caso de que tengamos que hacer un arreglo, que necesitemos invertir más plata.
Entonces vamos a considerar CAPEX Expenses también a un 5%. Y Property Management Fee, si no quieres lidiar con la casa por muchas llamadas que te pueden hacer el arrendatario, o no estás cerca de esta propiedad y necesitas a alguien que te cuide esta casa en particular, vamos a considerar en promedio, hoy en día el Property Management Fee anda alrededor de 7% al 12%, ¿ya? Vamos a considerar 10%, por lo que serían $360 mensuales. Y después están los otros gastos, como la electricidad, que lo va a pagar el arrendatorio, por eso es cero. Gas, en Florida no se ocupa mucho gas, ¿ya? Tenemos Water and Sewer, que básicamente el costo del agua, por $80. Home Association Fee, por $134. Después tenemos Garbage Fee, Loan Fee, Pool Maintenance y otros que básicamente en este caso en particular no es necesario considerar. Por lo que los total expenses, la sumatoria de todos estos números que vemos acá, es de $1.904. Bueno, vimos que los gastos operativos eran de $1.904, como lo ven acá, ¿ya? Y vamos a calcular entonces el ingreso neto operativo. El ingreso neto operativo básicamente es el monthly gross income, que fue de $3.300. Vamos a restar los expenses de 1904. Para el primer ejemplo estamos considerando que la casa fue invertida en efectivo, así que vamos a considerar que es cero. Y net operating income serían $1.396. Ya llegamos a terminar el paso 1. Vamos al paso 2. Como lo habíamos visto en la fórmula, ¿ya? Tenemos que calcular el ROI o el cap rate. Para ello tenemos la división de Net Operating Income con el total de la inversión. Vamos a ver cómo se calcula el total de inversión. El total de inversión, básicamente acá tenemos en esta tabla, el Purchase Price fuera de $520,000, el Closing Cost. Básicamente, como es una casa de inversión, vamos a considerar 1.5% del valor de compra, que nos da 7.800. Básicamente es 520.000 multiplicado por el 1.5%. Después tenemos el costo de rehabilitación o algunos arreglos menores antes de arrendar la casa. Vamos a considerar que son $3.000 adicionales, por lo que el total de inversión llega a ser $530.800. Ya que tenemos los dos números, vamos a calcular el ROI. El ROI básicamente lo tenemos que anualizar, por lo que tenemos que considerar el ingreso neto operativo de 1.396 multiplicado por los 12 meses, ¿ya? Dividido por el total de inversión que lo vimos en la tabla anterior. Y nos da un cap rate de 3.16%. Bueno, ya vimos que para esta casa de inversión que estamos analizando, con una inversión de $538,000 en efectivo, nos va a dar una tasa de retorno, un ROI o cap rate, de 3.16%. Veamos si con financiamiento este número mejora, ya que en el mercado, con los saving account, en promedio uno le pagan un 4% de rentabilidad, por lo que esta inversión haciéndolo cash, no sé si es tan rentable. Veamos el ejemplo con financiamiento. Vamos a la inversión con financiamiento. Habíamos visto anteriormente que según el ingreso bruto total, teníamos un monthly gross income de 3.300, total de gasto menos 1.904, y no habíamos calculado todavía el crédito hipotecario, lo que hay que pagar mensualmente, ¿ya? Entonces, vamos a ver en esta tabla, ¿ya? Para efecto, para que lo puedan ver y para los que quieran armar su propio planilla Excel, voy a abrir mi planilla, en donde acá tenemos el purchase price, el precio de compra de los 520.000, down payment a un 25%. Algunos se preguntarán por qué 25%, ¿ya? Hoy en día, cuando tú estás obteniendo un financiamiento para inversión, la tasa que está en el promedio en el mercado es de un 20%, para los extranjeros de 25% e incluso hasta 35% o más, ¿ya? Por lo que
El down payment lo vamos a considerar como 25% del valor de compra de los 520.000, lo que nos da $130.000. Closing cost y lo que son las mejoras antes de arrendar lo vamos a mantener al igual que el ejemplo anterior, y el total investment es de $140.800, que es la suma de estos tres valores que ven en la planilla. Vamos a calcular el pago mensual, loan expenses. El loan amount o el préstamo que estamos adquiriendo es de $390.000, que básicamente es el 75% del precio de la compra, o lo que pueden hacer es básicamente purchase price menos el down payment que realizaste, que nos da un total de $390.000. La tasa de interés a mayo del 2023 está a un 6% promedio. La cantidad de años que vamos a pedir el préstamo va a ser a tasa fija de 30 años, por lo que el pago mensual de esta hipoteca es de $2.327. ¿Ya? Lo pueden buscar en cualquier página web donde diga Mortgage Calculator y pueden sacar este número, o si lo quieren poner en la fórmula, acá les dejo escrito la fórmula, ¿ya? Que básicamente es PMT, consideran la tasa de un 6%, como es anual, lo van a dividir por 12, después consideran la cantidad de años multiplicado por 12 para poder mensualizar, y finalmente el loan amount, que es de $390.000. Nos da un total de $2.327, que es el pago de principal más los intereses. Ahora que tenemos el pago mensual de la hipoteca, vamos a calcular el valor que ven acá, que es el Net Operating Income con financiamiento. Tenemos 3.300 menos 1.904, que son los gastos operativos, más el pago de la hipoteca de 2.327, nos da un Net Operating Income o cash flow de menos 931. Menos significa que fuera de estar arrendando esta casa, si adquirimos con este financiamiento, deberíamos estar mensualmente pagando $931 en forma adicional. Teniendo la información del Net Operating Income, vamos a calcular ahora el ROI o el cap rate, la tasa de retorno que estamos adquiriendo con esta inversión con financiamiento. Habíamos visto que hoy en día tenemos que anualizar el valor del cash flow, así que debería ser menos 931 multiplicado por los 12 meses del año. Esto nos da un total de menos 11.167. El total investment de 140.800 básicamente viene del valor que habíamos calculado anteriormente y nos da una tasa de retorno de menos 7.93%. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que para esta inversión tengo que estar mensualmente abonando de mi bolsillo $931 adicionales? ¿Me da una tasa de retorno o ROI de menos 7.93%? Sí, pero lo que no hemos considerado en este cálculo son los pagos mensuales que van al principal, por lo que no deberíamos castigar este número, así que vamos al detalle. Bueno, entonces ajustemos los números. Calculemos cuánto de mi pago mensual de la hipoteca de $2.327 irían en forma mensual hacia los intereses o hacia el principal. Vamos con esta fórmula. Vamos a ocupar este, ¿ya? Y vamos step by step. Primero, la tasa. La tasa que tenemos que considerar es de un 6%, que habíamos dicho anteriormente. Lo tenemos que mensualizar, así que lo vamos a dividir por 12. Después, ¿por cuántos años estamos considerando? Es de 30 años y lo vamos a multiplicar por 12 para llevarlo a meses. Después, el valor del préstamo es de $390.000 y después, ¿desde qué periodo comienza el pago? Comienza desde el primero. Y después, cuando termina el pago, básicamente serían nuevamente los 30 años multiplicados por 12 y el tipo de pago que básicamente comienza ahora. Como lo estamos llevando a nivel mensual, tenemos que agarrar los 30 años
y multiplicarlo por 12. Y con esto, me falta un paréntesis acá, nos da el valor de cuánto irían hacia el interés. Después, si nosotros ya sabemos que estábamos pagando de mortgage 2.327, entonces básicamente lo que podemos hacer es restar este número que está acá y nos daría los $1.083 que irían al principal. Entonces, ya calculado el monto que va en forma mensual al principal, vamos a calcular nuevamente nuestro cash flow o net operating income. Teníamos los 3.300, restamos los 1.900 que son los gastos operativos, tenemos el pago mensual de 2.327 y tenemos que agregar al principal 1.083. Y con eso nos da un monthly net operating income de $153 en forma mensual. Con eso vamos a calcular el ROI, que básicamente nos da 153 multiplicado por los 12 para llevarlo en forma anual, nos da 1.833, y el total annual investment que habíamos visto anteriormente acá, ¿sí? Ponemos este valor y la división de estos dos números nos da 1.30%, que también no es muy bueno. Bueno, como resumen, para la inversión que estábamos analizando en San Simeone de Weston, teníamos que calcular, teníamos efectivo con un cash flow de 1.396% y una rentabilidad de un 3.16%. Si hoy en día vemos lo que está pasando en el mercado, la verdad es que hay saving account de high yield que están incluso a un 4.5%, por lo que no sabíamos si esto valía la pena invertir en forma cash. Como segunda análisis que realizamos, vimos financiamiento, y con financiamiento teníamos que desembolsar $931 con una tasa de retorno negativo de un menos 7.93%, lo que veíamos que no era tan bueno tampoco. Pero sí dijimos que para hacer el cálculo exacto, nosotros tenemos que considerar el pago de tu hipoteca, que también se estaba abonando al principal, por lo que el valor mensual era de 153 y tu tasa de retorno te daba un 1.30%. Personalmente, yo me cuestionaría si tengo que estar pagando $931 en forma mensual adicional para poder invertir en esta casa, ya que mi tasa de retorno, considerando incluso el abono, solamente me da un 1.30%. Gracias por ver hasta el final de mi video. Si bien puede haber sido medio largo o complejo de entender este video, intento con humildad aportar en tus próximas decisiones financieras. Ser Real Estate Advisor no es solo mostrar casa, sino como experto en el tema, es disponibilizar mis conocimientos en las futuras decisiones que realice en relación a las inversiones inmobiliarias. Por lo que si encontraste útil este video, no te olvides de suscribirte y darle un like y comparte este video con tus amigos o familiares. Y si estás buscando un agente de bienes raíces que hable español, inglés y coreano con alta experiencia en Miami y Broward, te dejo mi contacto en la descripción o visita mi canal para seguir viendo más videos relacionados al mercado inmobiliario o finanzas personales. Bueno, nos vemos en el próximo video de Casey Invest.